Hola, muy buenas noches, César. Hola, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poquito bien, es que antier nos vacunamos y nos tiró bien feo la vacuna. Ah, ok. Este, sí suele suceder. ¿Cuál te pusiste? La AstraZeneca, pero Ah, fue el refuerzo. sí, el refuerzo. Pero ¿fue una reacción inmediata o fue al día siguiente o qué pasó ahí? Me la puse en la tarde y ya fue en la noche cuando empecé con molestia, bueno, con el dolor de brazo y ya en la madrugada me dio un buen de calentura y ayer todo el día igual. Hasta en la noche más o menos otra vez me dio calentura, ya hoy más o menos desperté bien. Ah, ok. Bueno, pues espero que estés mejorando. Supongo que también por eso ayer ya no fue posible la situación de la sesión clase, ¿verdad? Sí, profesora, por eso ya no nos conectamos ayer por lo de la vacuna. Es que mi hermana también se vacunó y se puso igual que yo. Ok, sí, sí, he estado escuchando que está un poco eh, fuerte, ¿no? Esa. Pero bueno, esperemos que ya estén pasando los síntomas y bueno, ya te, ya te estás sintiendo mejor inclusive. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la sesión clase del día de hoy, que es eh, inherente a lo que, o continuación de la que estamos viendo la sesión clase de la semana pasada de Derecho Civil, para lo cual me voy a permitir seguir compartiendo la diapositiva, este, que al finalizar o al agotar pues el tema, en esencia cada una de ellas, puedes o podrán consultar el material en la plataforma. ¿Sale? Mientras tanto, bueno, pues la ventaja de esto es la sesión clase grabada que la pueden consultar cada vez que eh, sea posible, ¿no? Entonces, pues un minutito y la comparto. Ok, nada más un favorzote, confírmame que ya la estés visualizando en pantalla, por favor. Sí, profesora. Ok, bueno, entonces me parece que justo habíamos terminado la característica del parentesco para entrar, obviamente, pues al tema también de obligaciones dentro de ese parentesco, ¿no? El por qué es bastante idóneo y necesario saber identificar el tipo de parentesco, grados de parentesco, líneas de parentesco y hasta el cuarto grado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí vienen las relaciones pues más cercanas que inclusive en el ámbito o en el aspecto legal, el propio código civil o la propia legislación civil, pues nos pone, obviamente, pues como lazos importantes, ¿no? Dentro de lo que son obligaciones. En este caso estábamos viendo pues lo que era obligaciones alimentarias, ¿no? Regresando un poquito a esta situación para retomar lo que habíamos visto era precisamente de los alimentos. ¿Quiénes tienen derecho a recibir alimentos? Comentábamos, obviamente, pues los hijos menores de edad, los mayores de edad, que tengan algún tipo de eh, interdicción o estado de interdicción, no catalogado como aquella incapacidad mental para podernos hacer cargo de nuestras propias toma de decisiones, no lo que implica la inhibición en parte o en grado mayor, lo que es nuestra capacidad de ejercicio, ¿no? Recordando un poquito esta capacidad de ejercicio es obviamente asumir derechos y obligaciones por nosotros mismos, ¿no? Cuando una persona interdicta, pues no está en condiciones mentales de poder asumir el alcance de sus propias decisiones, entonces pues no se le reconoce legalmente esta capacidad, porque imaginémonos, ¿no? Las consecuencias jurídicas que puede llegar a tener la situación pues obviamente de hacerse responsable de algo que no se está, eh, obviamente, pues tomando a conciencia, ¿no? Es este grado de conciencia. En alguna ocasión un amigo me hizo la pregunta, que a su vez también le llegaron a preguntar, ¿qué es la conciencia? Ustedes
bueno, que pueden interpretar, obviamente, lo que ustedes entiendan por conciencia. ¿Cómo la definirían? Lo que Y sea. la conciencia, bueno, ¿cómo le diré? Es algo como que se te queda marcado, como que, sí, algo que en lo que vas a estar pensando, no sé, a lo largo de lo que hagas. Ok, implica yo creo que sí, parte importante lo que es el pensamiento, ¿sale? Porque hay que tener un grado de análisis para poder emitir, inclusive desde una respuesta verbal hasta una acción que podamos realizar. ¿Están de acuerdo? Es decir, obviamente pues parte del origen de todo tiene un porqué, una razón de ser, ¿no? Entonces, mis acciones, obviamente, pues van encaminadas a tener efectos o tener consecuencias. Yo tengo un grado de análisis, como todos, obviamente, como todo ser humano, al desarrollarse esta capacidad cognitiva del proceso de la información y obviamente, pues también a su vez del poder discernir eh, qué tipo de consecuencias puede provocar. Les comentaba, ¿no? En una ocasión, fue reciente, ¿no? En la cual un colega abogado también me realizó pues esa pregunta, ¿no? Sobre lo que es la conciencia. Entonces, definiéndola, él la definió de la siguiente manera. No es la capacidad de visualizar el bien y el mal o discernir entre el bien y el mal, ¿no? Aunque, bueno, ahí yo también tomé un grado de participación en el cual le comenté, bueno, también depende, ¿no? El grado de lo que nosotros de forma personal consideremos lo que está bien y lo que está mal, ¿sale? Es decir, para mí a lo mejor siendo una persona totalmente legalista, en el sentido de reconocer solamente ciertas acciones humanas, morales, legales, inclusive como lo que debe de ser, como lo que está bien, no es lo mismo, a lo mejor a lo que tú, César, tú, Lupita, puedan llegar a tener ese tipo de alcances, ¿no? Lo podemos poner como ejemplo o ejemplificar de muchísimas maneras, inclusive en el ámbito legal, sin llegar a lo mejor a tocar temas, llámense religiosos, llámense morales, que posiblemente lleguen a estar interconectados, ¿no? Con temas jurídicos. Un ejemplo de ello, pues, es relativo a lo que sucedió, obviamente, pues, en gran medida, o a lo que se pelea en el movimiento o las marchas feministas, sobre todo el pasado 8 de marzo, la celebración, conmemoración, mejor dicho, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues la marcha tiene varios tintes, inclusive pues yo creo que tiene eh, grupos eh, de mujeres radicales, ¿no? En el sentido de eh, solicitamos obviamente el reconocimiento, la despenalización del aborto, entre otras cosas. Tema esencial, a lo mejor que puede tener tintes religiosos, tintes moralistas y obviamente tintes legales, que es lo que nos podemos enfocar en este sentido. Yo no estoy aquí para hablarles de moral, de religión, ni mucho menos, pero sí un aspecto jurídico, ¿no? En el cual, obviamente, pues el despenalizar inclusive pues el aborto implica pues varias consecuencias, ¿no? Unos están a favor, otros están en contra, pero eso es a lo que me refiero con la subjetividad de cada uno de nosotros. Tal vez yo lo puedo observar viable, tal vez alguno de ustedes no lo vea de esa manera y son formas de discernir obviamente el pensamiento, ¿no? Saber si la acción, por ejemplo, estaría en mí eh, hacerlo o tomar una decisión, ¿qué impacto tendría? Obviamente el impacto más cercano y más directo, pues es en mi vida personal. Pero parte de esta discusión, pues yo creo que amplia en mesas de debate, en muchísimos foros sobre lo que es el aborto,
pues implica también, ¿no? Involucrar al padre dentro de lo que es la decisión. Entonces, pues empieza a vertir una serie de discusiones, pero pues sí, de igual manera podemos tomar en cuenta también que se tiene un grado de derecho del padre, ¿no? A lo mejor a opinar sobre el tema. Entonces, eh, esto también impacta a nivel social, lo que implica, bueno, pues a lo mejor estas diferentes posturas que se tienen en relación a ese tema. Repito, puede estar involucrado el aspecto moral, puede estar involucrado el aspecto religioso y es muy válido, ¿sale? Esto yo creo que parte de lo que es la libertad de nuestro pensamiento y de nuestra expresión. Sin embargo, bueno, pues ya también el llegar a un grado como muy, muy cerrado en enfoque de defiendo lo que creo, lo que está bien defenderlo, ¿no? Pero hay quienes obviamente pues se aferran muchísimo a esa idea e inclusive llegan a tomar acciones en contra de quienes no eh, piensan como nosotros, ¿no? Quienes no están de acuerdo. Entonces es ahí donde podemos llegar a ejemplificar este grado de diserción entre lo que está bien y lo que está mal. ¿A qué voy con todo esto? Esta parte de la conciencia precisamente, pues implica esto. ¿Qué tipo de alcances legales, eh, incluso pues materiales, económicos, sociales, familiares, de la índole en la cual se trate, va a llegar a tener la acción que yo voy a realizar? Entonces, es esa conciencia que cada uno de nosotros como seres humanos, obviamente pues en un aspecto natural, llegamos a desarrollar, pero hay quienes no tienen ese grado de conciencia. ¿Por qué? Por algún tipo de enfermedad, discapacidad, etcétera. Entonces, la propia ley o el propio legislador, a través de lo que son experiencias, el tiempo, la costumbre, los hechos que llegaron a suceder, partió de ahí para configurar precisamente la figura jurídica del estado de interdicción. Es decir, ok, esta persona, a pesar de ya haber cumplido con el requisito de edad para poder ejercer sus derechos y obligaciones por sí mismo, no tiene una condición médica eh, pues ideal establecida, porque obviamente tiene que ser a través de una cuestión, una índole médica, no nada más porque yo crea que la otra persona está loca, por decirlo de alguna manera, pues lo va a estar, ¿no? Sino que tiene que tener obviamente pues un grado de calificación médico que la ley pueda eh, considerar para, obviamente, pues declarar su estado de interdicción. Al momento de esta declaración, pues tiene un impacto jurídico, inclusive, pues para con un tercero con capacidad legal completamente al 100% en el ejercicio de sus derechos. ¿A qué me refiero? Hacerme cargo yo también de una persona que es incapaz, ¿no? Tal cual como lo es la figura de la patria potestad, vienen los mismos cuidados, derechos, obligaciones para con los hijos que para con un, obviamente, pupilo, que así se le refiere o así se le denomina a aquellas personas que están bajo la tutela de otra persona, siendo pues mayores de edad o a lo mejor menores, pero pues no hay quien ejerza esa patria potestad, ¿sale? Entonces, a esto es a lo que me refiero, ¿no? Hijos menores de edad, tiene que ver obviamente pues los discapacitados, adultos mayores, que también de alguna manera empiezan a tener una especie de disminución en su capacidad, la enfermedad del Alzheimer, ¿no? En el cual pues ya ni siquiera ellos tienen ese grado de conciencia, el cual estábamos comentando hace un momento, para poder discernir lo que hacen, inclusive, ¿no? Las acciones que logran realizar pues tienen ese toque que se les olvida, ¿no? Inclusive reconocer propios familiares dependiendo cómo vaya avanzando la enfermedad, ¿no? Lo cual obviamente sí es bastante triste, pero son cuestiones a considerar para el derecho importantes para este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que realmente un pequeño review de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que no nada más cuando hablamos de una pensión alimenticia, yo creo que en general nos llegamos, no sé ustedes, nos llegamos a imaginar, ok, una pensión alimenticia, la madre demanda al padre porque a los hijos no les quiere dar pues pensión o gasto, ¿no? O lo que es
ese recurso económico para que subsista. Entonces, es lo primero que nos viene a la mente y a lo mejor es lo único que logramos asociar, pero nos quitamos a lo mejor del panorama que no solamente esto, el artículo 4.127, perdón, del Código Civil para el Estado de México, que es esto que estamos viendo ahorita en pantalla, pues nos es muy claro en esta definición, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a recibir alimentos? Entonces, aquí ya lo tiene muy marcado, ¿no? Que era lo que estábamos viendo la clase pasada. Nos quedamos en la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo, que es obviamente también la situación del concubinato, ¿no? Que es una figura jurídica, no podría decir tal cual equiparable a lo que es la institución del matrimonio, pero llega a tener ciertos efectos en ese sentido, en el cual, bueno, pues hay requisitos, ¿no? Para que se acredite esta figura jurídica. Número uno, que acrediten, el hecho de acreditar implica a demostrar, ¿sale? ¿Cómo se demuestra? Pues con los medios de prueba. Cuando, bueno, más adelante, cuando ustedes ya vayan avanzando en el derecho civil y obviamente pues empezar a ver toda esta situación de fondo, porque para entender lo que es un proceso de decir, ok, ya quiero, a lo mejor no, desconozco, ya quiero saber cómo se lleva un juicio, este, qué tan complicado puede ser, bueno, obviamente pues para saber el tipo de procesos, cómo se lleva inclusive una simple audiencia, hay que empezar a verificar, no solamente conocer términos o terminología jurídica en ese sentido de saber qué es un proceso, un procedimiento, cómo se lleva, cómo se desahoga cada una de las etapas, un escrito, cómo se hace, cómo se redacta, qué formalidades tiene, etcétera. Todo esto es importante, por supuesto, pero para yo poder tener ese conocimiento, pues primero tengo que tener las bases, ¿no? Decir, ok, ya posiblemente sé cuáles son las etapas de un procedimiento, pero en el momento en que me llega, ahí es cuando nos damos cuenta en realidad, o nos cae o nos termina de caer ese 20, ¿no? Es decir, me llega la primera asesoría jurídica que me piden que, que dé, que regularmente pues son conocidos, amigos, familiares, que saben que estamos estudiando derecho, ¿no? Entonces, pues te llegan a preguntar de, oye, ¿qué crees? Me pasó esto, esto y esto. ¿Qué se puede hacer? Entonces, en ese sentido, inclusive el manejo, el conocimiento del trasfondo de la situación de saber, a ver, ante esta situación pueden existir eh, una posibilidad, dos posibilidades, tres posibilidades. Entonces, nos empieza a generar esta parte, primero de entender, yo creo que el aspecto obviamente sí, académico, doctrinario de las figuras jurídicas, ¿no? Que se entiende por capacidad jurídica, quiénes tienen derecho a los alimentos y conectarlo, obviamente, pues con la ley. Ah, ok, primero me sitúo, ¿no? A ver, tú vives dentro del Estado de México. Ah, ok, entonces se aplica el Código Civil para el Estado de México. Ah, tu lugar de residencia es en la Ciudad de México. Si es algún familiar, por ejemplo, entonces me remito al Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Entonces, o que tengo familiares en Guerrero, que tengo familiares en Puebla, etcétera. Entonces, el hecho de ya estar maquinando es esto, ¿no? Que hay quienes dicen, es que estudiar derecho está muy fácil, por eso la carrera es muy, muy demandada. En parte, digo, es una cuestión certera, sí, la carrera de derecho es muy demandada. Estudiantes de derecho, muchísimos. Licenciados en derecho, yo creo que quizá menos, porque, bueno, no es fácil. En primer lugar, yo creo que este paso, llegar a lo mejor a culminar una licenciatura y obtener el grado o el título de licenciado en derecho, número uno, no es fácil, ¿no? Pero dicen, hay quienes se pasan la escuela de noche. Yo creo que hay cierta veracidad en ello. Entonces, en lo que queramos desempeñarnos, si a mí en lo particular me llama la atención el derecho penal o el derecho mercantil o el derecho familiar o el derecho civil, es muy, muy, yo creo que es un mundo, es muy rico esto, ¿no? Nadie es todólogo, maneja y domina todo un 100%. Leyes hay muchísimas. Obviamente también estrategias, el empezar a pensar ese tipo de estrategias
es yo creo que bastante importante para saber la calidad del resultado al final del día, ¿no? De cualquier proceso, si es que se litiga o bueno, el litigio implica a las partes. Me gusta más llamarlo postular, porque tú estás en representación de alguna de las partes, no te apropias en esencia ese, esa problemática, no la haces tuya, el hecho de decir, ay, es que el abogado contrario, etcétera, pues bueno, está obviamente pues en su papel de representante y no hay que empezarnos a hacerlo personal, ¿no? Cuando debe ser una cuestión profesional. Todo esto también en su momento se verá a lo mejor en ética profesional. Sin embargo, regresando a este tipo de temas, sí, tal vez muchos lo digan, es fácil estudiar derecho, solamente es leer y ya. ¿Quién no sabe leer? Por supuesto que no es eso, es una capacidad de análisis de las situaciones. Y el hecho de empezar a conocer este tipo de figuras, quién tiene derecho a recibir alimentos, sino regularmente es lo primero que empieza a llegar, ¿no? Algún asunto de tipo familiar, de divorcio, pensión alimenticia, etcétera. Entonces, el hecho de saber, a ver, tienes el derecho, qué es lo que, el panorama, ¿no? Empezarnos a formar el panorama en relación a que alguien nos cuente una problemática, qué es lo que puede hacer. Entonces, inclusive, una asesoría no es a la ligera. ¿Por qué? Bueno, pues porque están acudiendo a ti por eh, una opinión de un profesional, ¿sale? De alguien que conoce legalmente qué es lo que podemos hacer, que conoce obviamente los derechos que todos tenemos, ¿no? Entonces, el saber cuáles son las estrategias, las alternativas, es importante. El poder o el saber, el tener a lo mejor ya inclusive aquel documento expedido por la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública, expidiendo un título profesional y a su vez una cédula para el ejercicio de la profesión, bueno, pues también ya previo una capacitación de 3 a 5 años, por ejemplo, depende obviamente pues también la institución educativa en la que hagamos, ya es obviamente pues todo un proceso, ¿no? Que no es fácil y no nada más implica la lectura, ¿no? Que nada más es saberte la Constitución. Por supuesto que no, es más, aseguro y reafirmo, inclusive también me pongo en esa estadística, que muchísimos abogados licenciados en Derecho no se saben la Constitución. ¿Cuántos artículos son? Eso es una pregunta muy básica. La respuesta son 136. No solamente es el conocimiento de, sé cuántos artículos tiene. Cada uno de ellos es importante, tiene muchísimo, a lo mejor, de interpretación y de cada uno de los artículos se desprenden diversas leyes. Entonces, es esa leyes también muchísimas, ¿no? Y el empezar a saber, conocer o memorizar no es aprender, sino el análisis. Obviamente la memoria es, si se tiene una memoria idética, eso está excelente. Y aparte, pues si tienes un grado de capacidad de análisis y respuesta rápido, esto te da una ventaja, ¿no? Pero la dedicación, ¿cómo se logra? Obviamente hay quienes tienen más facilidad para ello, hay quienes nos cuesta un poquito más de trabajo, pero no hay nada que no se pueda perfeccionar, obviamente pues con ese entusiasmo de poder estudiar, analizar y, e indagar, seguirnos preparando sobre lo que nos gusta, ¿no? Es parte de lo que es ser autodidacta, aparte de lo que nos lleguen a lo mejor a guiar un poquito, en este caso, pues quienes fungimos como profesores, pues también es importante esta figura del ser docente, ¿no? El de tener ese tipo de vocación de compartir conocimiento. Pero no solamente es eso, ¿no? En la educación implica mucho el estudiante y obviamente pues una combinación, incluso la institución, la propia eh, tira de materias, si lo dice, el propio contenido, ¿no? Lo que se revisa todo cuenta, por supuesto, pero implica muchísimo también nuestra actitud. Sale nuestra aptitud, que es la capacidad que nosotros tenemos, que todos somos aptos para el aprendizaje, salvo lo que mencionaba, obviamente, pues estas disminuciones médicas, mentales que podemos tener, pero esta aptitud la tenemos. La actitud es muy importante. Entonces, obviamente, pues también empezar a reconocer figuras jurídicas, no solamente es memorizar, ¿no?
Eh, Regresando a este punto, que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar. ¿Sale? Lo mismo vamos a verlo en la figura del matrimonio, en la institución del matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son estas, no? ¿Quiénes tienen derecho por los concubinos? ¿Cómo se acredita? Bueno, haber hecho vida común al menos un año en la legislación para el Estado de México. Puede variar en cada una de las legislaciones locales, ¿sale? Inclusive, pues podemos observar o verificar el Código Civil Federal, pero depende, ¿no? Muchísimo de este tipo de alternativas, entonces hay que empezar a vislumbrar estas cosas. Que carezca de bienes y se haya dedicado cotidianamente al hogar, ¿no? Si soy una persona solvente, eh, casi no sería muy, pues lógico, ¿no? El luchar por una pensión que no necesito. ¿Por qué? Porque mi solvencia, mi capacidad económica, pues me basta. Obviamente, pues para hacerme cargo de mí misma. Pero, ¿qué pasa si estoy en un grado de desventaja para con mi concubino? Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre me dediqué, a lo mejor tuvimos hijos en común, o aunque no los hayamos tenido, pero vivimos 3 años juntos, no logramos tener hijos por X o Y situación, pero siempre me dediqué a lo mejor a labores domésticas, ¿no? Del hogar, porque tal vez por un común acuerdo, porque así se pactó desde un principio, pues porque no me dejaba, muchas situaciones, ¿no? Pero la ley no te implica a veces el por qué, sino que cúmpleme estos requisitos, se acredita la figura. Entonces tendrás derecho a recibir alimentos siempre y cuando obviamente pues careces de bienes, es decir, no puedes ser solvente por ti misma o que te dedicaste cotidianamente a labores del hogar, obviamente pues en administrar, atender, dirigir el cuidado de la casa o del hogar y de los hijos, repito, si es que existieron, tendrá derecho a alimentos. ¿Me cumpliste esos requisitos? Tienes derecho a recibir alimentos. Mismo que no será inferior al 40% del total del sueldo hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio. Eso es importante. Mencionaba también la sesión clase pasada que el porcentaje es muy variado. En la práctica pues no te decretan de forma inmediata, solo porque invoques esta fracción segunda del artículo en mención, eh, ok, aquí me dice que no va a ser menos del 40%. No hay que formarnos tampoco esa idea, ¿no? Obviamente hay varios aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Que inclusive pues los juzgados, los tribunales toman en consideración, ¿no? En relación a ver, de forma tal vez mm, provisional, puede tomar estas medidas, pero yo no puedo empezar a descontar a alguien, a lo mejor ni siquiera se acredita esos requisitos, ¿no? A lo mejor al fondo de la situación, al obtener una resolución definitiva, denominada sentencia definitiva, se pueda concretar este 40%. Sin embargo, no es garantía. Menciono, hay otros factores, por ejemplo, otros deudores alimentarios, ¿no? A lo mejor no solamente tuvo hijos conmigo, sino también tuvo hijos con otras personas, en los cuales también tienen derecho a recibir alimentos. Entonces, no se puede tampoco quedar, la ley te protege en ese sentido de que no puedes ser insolvente o no te pueden quitar, digamos que el 100% de tus ingresos. Entonces, por eso el porcentaje puede llegar a variar. ¿Sales? Es algo que se tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, bueno, pues ahorita estamos interpretando la cuestión legal o la ley completamente en sus fracciones, sus artículos, en su propia redacción, ¿no? Lo que el legislador trata de plasmar. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud al cuidado de alguno de los concubinos, el otro deberá proporcionarlos de por vida. Es una situación que difícilmente se revierte, ¿no? La condición mental de salud, entonces, bueno, el derecho prevalece de por vida. Cuando alguno de los concubinos se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual eh, no será inferior al 20% del total del sueldo por el tiempo que haya durado el concubinato. Repito, son 3 años a lo mejor que tengo derecho a recibir esos alimentos. Contraigo matrimonio, a lo mejor ahí también
limitantes e impedimentos a estas propias cuestiones, ¿no? Que hay que tomar en cuenta y es a lo que voy. Implica un análisis, ok, empiezo a tener noción, pero no son reglas generales que siempre se van a aplicar tal cual y como viene y como dice, ¿no? Eso es ser justo o legalista, ¿no? Aplicar la ley tal cual, ¿no? La literalidad o atender a la literalidad de la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia ley te pone limitantes, te pone excepciones, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Siguiente fracción, que no haya contraído nuevas nupcias o que viva en concubinato. Esa es la situación, ¿no? A lo mejor yo tuve una relación con una persona, vivimos juntos 4 años, carezco de bienes, me dediqué preponderantemente a labores del hogar, entonces tengo derecho a recibir una pensión. La ley me indica durante el mismo tiempo que duró el concubinato, es decir, duramos 4 años, tengo derecho a recibir alimentos durante 4 años. Otro de los requisitos, no solamente me quedo con esa idea, ¿no? Y decir, bueno, pues ya no somos pareja, yo puedo rehacer, ¿no? La palabra a lo mejor más empleada, rehacer nuevamente mi vida, lo que implica que ya me voy a ir a vivir con otra persona, ¿no? O a lo mejor me nació el amor, me caso, etcétera, y sigo creyendo en esa falsa creencia que sigo teniendo esos mismos 4 años de derecho de recibir de la anterior persona, de mi anterior expareja, una pensión alimenticia, ¿no? ¿Qué nos dice el código, al menos para el Estado de México? No haya contraído nuevas nupcias o viva en concubinato, porque cesa el derecho. Sale y nace o ahora la obligación a lo mejor alimentaria de la nueva pareja, ¿no? Si te casaste, bueno, pues de tu esposo o esposa, eh, o concubino o concubina, ¿no? Igual, tienes que empezar a acreditar la situación anterior, ¿no? Si es concubinato, bueno, no, en el Estado de México no se reconoce si es menor a 1 año, ¿no? Y a lo mejor ya tuve un hijo y no ha pasado el año, hicimos bien común, entonces ya se configura la figura jurídica por ese solo hecho, ¿no? Dice, en el caso en que la concubina trabaje y obtenga una actividad remunerada, ojo, porque sí pasa en muchas ocasiones, ¿no? A lo mejor sí me dediqué al hogar, pero también trabajaba. La obligación del concubino para dar alimentos será en los términos que establezca este código. La concubina que no tenga hijas o hijos, que carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 30% del total del sueldo por el tiempo que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos o en su caso cesarán si se une en concubinato o contrae matrimonio, que es lo que ya estamos mencionando, ¿no? El 4.130 del Código Civil para el Estado de México nos refiere a la obligación alimentaria de los padres, ¿sale? Entonces, ok, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, que es lo que más a lo mejor nos llegamos a imaginar, ¿no? A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. ¿Por qué era importante revisar el parentesco? Vemos aquí un ejemplo muy claro de ello, ¿no? Para empezar a ver alimentos, pues primero hay que agotar esta parte, ¿no? De verificar el parentesco. A ver, ustedes díganme, ¿quién recae, según este artículo 4.130, en quién recae esta obligación de dar alimentos? Que dice, la obligación recae en los ascendientes más próximos. ¿O cómo interpretan ustedes este artículo 4.130? Serían los abuelos en este caso. Exactamente. Son los abuelos, porque dice, los padres tienen obligación a dar alimentos a sus hijos. A falta o a imposibilidad de ellos, la obligación, es decir, eliminemos, en este caso ya estamos eliminando, ¿no?, a los padres. La obligación recae en los ascendientes, revisando obviamente hacia arriba, ¿no?, más próximos, que son efectivamente los abuelos. Y ahora, ¿ustedes sabían
digo, si sabían muy bien, ¿no? Que a falta de, obviamente, yo creo que sí, ¿no? Que la obligación alimentaria de los padres, esa yo creo que es de cajón a lo mejor que la sepamos, pero si no son los padres, ¿sabían ustedes que podría recaer en los abuelos? No, pero bueno, aquí el pero, si los abuelos tienen una edad avanzada y el cual también no cuentan con recursos o cómo comprobarlo, no tienen recursos, mejor dicho, obviamente mucha gente adulta, Claro. pues tienen una pequeña pensión, ¿no? Ahora con el gobierno que les apoya, pues ellos esperan esa pensión. Pues yo lo veo medio complejo ahí, ¿no? O sea, ¿cómo le estaría quitando una pensión pequeña a los abuelos? En el caso, ¿no? Que Sí, se diese. Y pues si no se pueden mantener ellos, ¿cómo van a mantener o recaer esa responsabilidad ante ellos? ¿Podría la ley, o sea, obligarlos a hacerlo? bien, buen punto. En efecto, como comenté, igual que en los párrafos anteriores, ¿no? En relación a que nos estaba manejando el propio código porcentajes 40, 30, 20%, que en lo cual digo, no hay que dejarnos llevar tampoco eh, o ser muy, muy apegados a la literalidad del artículo, ¿no? Hay varias excepciones. En este caso, como tú bien dices, si atendemos a la literalidad de este artículo 4.130, entonces ¿por qué me dice, por qué me habla de la imposibilidad de los padres? Porque a lo mejor, pues lo abandonaron a los hijos, ambos, ¿no? Tanto la madre como el padre no tienen esa capacidad económica para poder hacerse responsables o cargo de ellos. Los alimentos son de origen o de un orden, obviamente, pues social primordial, ¿no? Sobre todo para los menores de edad o los incapaces. Pero como bien dices tú, si los abuelos a lo mejor tienen esa capacidad económica, pues recae sobre ellos. Si no, si apenas, si a lo mejor con su pensión, hay quienes ni pensión, ni de pensión gozan, ¿no? A lo mejor con la ayuda la pequeña ayuda también del gobierno, pues apenas si puede, ¿no? Y hay algunos que ya están enfermos y necesitan atención médica, medicamentos, etcétera, y no pueden, apenas si podrían, a lo mejor, o pueden sustentarse ellos, ¿no? En este caso, pues no. Esto es a consideración, ¿por qué? A consideración de quién, de un órgano judicial que va a valorar obviamente pues todo este tipo de aspectos, ¿no? ¿Puedo demandar a mis abuelos? Por supuesto que los puedo demandar. ¿Puede proceder mi demanda a mi favor? Ese es el punto, esa es la cuestión. Mis artículos base pueden ser estos, pero si en su momento ellos también van a tener derecho a una defensa adecuada durante un juicio, llegan a demostrar esta imposibilidad precisamente eh, de poderse hacer cargo de una pensión para con los nietos, entonces pues lo van a demostrar. Demostrado pues evidentemente el fallo o la sentencia del juez está muy tendiente a que pues se niegue ese derecho de petición, ¿no? Entonces esto es parte importante, ¿no? De lo que es la valoración de todos los elementos de convicción, de pruebas, las situaciones, etcétera, ¿no? Que todo esto pues se ventila dentro de lo que es un juicio. Ahora, siguiente, el 4.131 nos implica obligación alimentaria de los hijos. Ahora al revés, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta de la imposibilidad de ellos, lo están los descendientes más próximos. Se revierte la situación en los nietos, ¿no? Y aquí es donde a lo mejor ahora se voltea la situación, ¿ok? El abuelito, la abuelita ya por la edad, obviamente pues también esa imposibilidad física y mental de poder seguir con una vida laboral activa, ya no tienen para hacerse cargo de sí mismos o la enfermedad, etcétera. Entonces los rebasa la capacidad, eh, las necesidades económicas. Si los hijos tienen esa capacidad económica, los padres pueden demandar a los hijos. Si no tienen esta condición, entonces a los nietos. ¿No? ¿Por qué? Porque nos dicen los descendientes más próximos. Lo mismo pasa, a lo mejor mis nietos son menores de edad, entonces no hay razón de ser, ¿no? Todo esto pues se tiene que observar y comprobar, ¿no? Obligación alimentaria de los hermanos. Ahora, por eso creo que la parte importante
de revisar el tipo de parentesco, ¿no? Al menos en el Estado de México, el 4.132 nos indica, a falta de la imposibilidad de los ascendientes o descendientes, ahí nos está abriendo más panorama, otras posibilidades. La obligación recae en los hermanos de padre y madre. En defecto de estos, en los que fueren de padre o madre solamente. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Hay que poner especial atención, ¿no? A falta de la imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre. ¿Sale? Entonces, ok, digamos, yo soy el sujeto, quien tiene derecho a recibir alimentos. Ok, ya observé que, en primer lugar, ¿quién tiene esa obligación de darme alimentos? Mis padres. A falta de estos o en posibilidad de estos, ¿en quién? Obviamente, pues debo observar o seguir observando. Ah, pues mis abuelos. Ahora, a imposibilidad de estos, ¿en quién debo? Si tengo hijos, obviamente, pues a los hijos, ¿no? Esto también es muy variable, ¿no? Cambia según la perspectiva. No es que vaya en ese orden, sino también depende de mi edad, ¿no? Estoy a lo mejor en una edad joven relativamente, pero tengo una discapacidad o una incapacidad física para poder trabajar, entonces necesito, los alimentos son de una necesidad primordial, ¿no? Entonces, ¿a quién tengo? A mis padres que se pueden hacer responsables o procreé hijos y ya tienen esa capacidad económica, entonces empezar a observar en quién puede ser o recaer esta situación, ¿no? A falta de estos, ¿no? Padres, abuelos, hijos, nietos. ¿Por qué? Porque no los hay, porque no tienen, por muchos motivos. Entonces, hermanos de padre y madre, ¿a quién se refiere? Pues a hermanos de sangre, ¿no? Consanguíneos totalmente. Entonces, empezar a ver, hermano mayor, pues échame la mano, ¿no? Tú tienes una capacidad económica y pues yo ahorita estoy en una crisis, ¿no? En una posibilidad a lo mejor física de poder trabajar en lo que me recupero, bueno, pues puedes cesar los alimentos, ¿no? En dado caso de que, por ejemplo, eh, eso pues haya que hacerlo valer en juicio, hay quienes pues te ayudan sin una resolución dictada por un órgano judicial. Realmente se acude al órgano judicial cuando el derecho no se da de forma voluntaria, ¿no? Porque no hay necesidad de que, ok, sí, pero tráeme el documento, ¿no? Que pues obviamente es parte de esto, ¿no? Incluso de un litigio, ¿no? A falta de un hermano de padre y madre, en su defecto, los que fueren de padre o madre solamente, es decir, empecemos a visualizar a los medios hermanos, ¿sale? Es a lo que se refiere este artículo en esencia. Entonces son a lo mejor cuestiones que pues nos empezamos a cuestionar, cuestiones que nos empezamos a cuestionar, para la redundancia, una disculpa a ello, o son obviamente pues mm, momentos, situaciones, vivencias propias o ajenas, que en realidad pues se empieza a visualizar, ¿no? La posible solución a eso, a lo que voy con ese tipo de análisis, ¿no? Jurídico, inclusive la interpretación de los propios artículos, el observar cuáles son las posibilidades de, ok, inicio una demanda de este lado y la posibilidad de que pueda prosperar o la posibilidad de éxito que tenga, ¿no? Muchas ocasiones hay incertidumbre en ello, ¿no? En relación a quién le asienta el derecho. En otras ocasiones puede ser un poquito más certero en relación al grado de medios de convicción que tengamos para probar lo anterior, ¿no? Entonces, el siguiente artículo, que es el 4.133, nos implica la obligación alimentaria de colaterales hasta el cuarto grado. ¿Sale? Ya revisamos nuestro pequeño árbol genealógico de grados, líneas de parentesco, vertical, colateral y hasta el cuarto grado. ¿Sale? Por eso era importante el reconocimiento y saber identificar hasta el cuarto grado por lo menos. ¿Existen más grados? Sí, por supuesto, ¿sale? Pero el código nos ata, en este caso la ley o la legislación para el Estado de México nos ata hasta el cuarto grado, que a la letra del 4.136 dice,
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, entonces primero hay que empezar a agotar todo lo anterior, ¿no? Tienen obligación de administrar alimentos los parientes colaterales más próximos hasta el 4º grado. Entonces, por eso la lejanía, ¿no? A lo que me refería en los grados es que, pues, a menor grado, más proximidad existe, ¿no? Y esta proximidad es la que me empieza eh, a obligar de alguna manera con mis parientes, ¿sale? Mis parientes pues más próximos. ¿Por qué? Pues por ese grado de cercanía y porque legalmente así está establecido si es que llegan a necesitar alimentos. Claro. Siguiente diapositiva nos dice los aspectos que comprenden los alimentos. En algún momento yo ya les hice o les compartí, espero lo recuerden, un poquito sobre un acuerdo. Les dije que un acuerdo pues, es una resolución de trámite que se ventila en un juicio. No es una resolución que ponga fin a un punto litigioso, ¿no? A eso se le denomina sentencia definitiva, pero el juzgado o el tribunal o el juez constantemente durante el proceso, en su momento van a ver las etapas procesales, pues va a estar dando respuesta a nuestras pequeñas peticiones que vayamos realizando. Entonces, a estas respuestas se les puede conocer como autos o acuerdos o proveídos, ¿no? En este caso, pues los tres son sinónimos de exactamente lo mismo. Aquí el punto es que yo les mostré un acuerdo real, precisamente del juzgado, si no mal recuerdo, primero familiar de Tlalnepantla, en el cual vertía, ¿no? Todo lo que comprendía alimentos, este derecho de alimentos prenatales, ¿no? Incluso antes de que nazca ya se tiene un derecho. Entonces, toda su argumentación de este juzgador, cosa que considero muy, muy interesante, bueno, pues tiene sustentos y obviamente pues también fundamentos, ¿no? Entre ellos está pues ¿no? Aspectos que comprenden los alimentos. ¿Cómo que comprenden los alimentos? Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria, psicológica, preventiva, integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados, comprenden además los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento, que les proporcione en su caso algún oficio, arte o profesión adecuados a las circunstancias personales. Entonces, pues hay varios aspectos que tomar en cuenta para saber hasta qué llega a comprender los alimentos, ¿sale? Entonces, este tipo de aspectos, una cuestión obviamente que esté fuera del alcance de todo lo que implica este artículo, al menos aplicable al Estado de México, puede caerse a lo mejor en lujos, ¿no? En cosas innecesarias, en las cuales pues ya no comprenden, ¿no? El hecho de, eh, y hasta qué punto, ¿no? A lo mejor pues, el, el vicio, ¿no? El juego también, el apostar, las bebidas alcohólicas, ese tipo de cuestiones pues ya no, quedan fuera totalmente de esto, ¿no? Solamente son cosas necesarias, una cosa es esparcimiento y otra cosa es esa diversión excesiva, ¿no? Que puede llegar a comprender otros aspectos. Por ejemplo, y también hay que decirlo, hay ciertas madres eh, y que para eso también existen ciertas limitantes o rendición de cuentas, ¿no? Es decir, ok, yo tengo a cargo a mis 2 menores hijos, un ejemplo, ¿no? A quién, obviamente, pues, quién se hace cargo de la administración de esa pensión alimenticia, a quienes tienen derecho los hijos, posiblemente la madre, posiblemente el padre. Eh, Obviamente, pues yo tengo que utilizar ese recurso económico, pues, para cubrir esto. Pero si empiezo a desatender esto y empiezo, pues ya tengo dinero para, pues por ejemplo, para la fiesta, este, para una reunión, para unas vacaciones y comprenden la familia y no desatiende primero, por ejemplo, a lo más esencial, es posible, pero si se empieza a dirigir
o a direccionar este tipo de gastos a otro tipo de cuestiones, bueno, pues para ello implica una rendición de cuentas, ¿no? Que también el deudor alimentario decir, ok, yo le estoy depositando lo que a lo mejor se me ordenó, lo que se me está descontando por concepto de pensión alimenticia, para que, y vienen las inconformidades, ¿no? Se lo esté gastando regularmente la queja es en el otro o en la otra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de aspectos llega a comprender, ok, ahora tú, acreedor alimentario, es decir, demuéstrame que la administración de esos recursos están yéndose a cubrir estos aspectos, ¿no? Eso también implica, a lo mejor lo podemos ver más adelante. ¿Cuál es la forma de cumplir con la obligación alimentaria? El artículo 4.136 del Código en mención, a la letra dice, el obligado a dar alimentos cumple la obligación asignada al acreedor alimentario una pensión la cual no será inferior al 40% del sueldo. Mencionamos que tiene sus restricciones, ¿no? Siguiente, en el caso de que la guardia y custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el juez determinará la pensión en proporción a los haberes y posibilidades de ambos. Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial establecida mediante convenio judicial celebrado en Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente por un periodo de 2 meses o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no, ojo con esto, dentro de un periodo de 2 años, se constituirá en deudor alimentario moroso. El juez de lo familiar ordenará su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. El deudor alimentario moroso que acredite ante el juez que se encuentra al corriente del pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. Bueno, desconozco que ustedes sabían que existe un registro de deudores alimentarios morosos, así como existe un registro público de la propiedad, así también este tipo de cosas, que es donde se empieza a exhibir a las personas que no dan alimentos cuando están obligados ya judicialmente o por convenio. Esto quiere decir, en un juicio, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? En el cual, bueno, pues a la que posiblemente no sea el 30% que me están pidiendo y ni tampoco el 20% que yo quería dar y llegamos a un arreglo, ¿no? Que fuera el 25%, ni tú ni yo lo dejamos en 25% y a lo mejor es parte de lo que es ceder, ¿no? Y llegar a un arreglo. Pero si yo esta parte la empiezo a incumplir, al menos en el Estado de México, nos implica precisamente un periodo de 2 meses o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no dentro de un periodo de 2 años, es decir, en 2 años no te pagué unas 5 pensiones sucesivas. Motivo, obviamente pues tiene que ser acreditado, pero este, por ejemplo, a los deudores alimentarios que trabajan ya en empresas y que se les hace una paga vía nominal, es mucho más complicado que no cubran este requisito. ¿Por qué? Pues porque se les descuenta directamente, es decir, ellos no tienen, ni siquiera ven pasar a lo mejor, o si lo ven pasar, ¿no? Lo que es el dinero frente a sus ojos, frente a su recibo de nómina, el hecho de decir descuento por concepto, como los descuentos de ISR, ¿no? Que no los tocas ni los ves, ni los tienes tú para que tú los vayas precisamente a entregar, ¿no? A Hacienda. O el descuento por concepto de seguridad social, etcétera. Lo mismo pasa con la pensión. Entonces, aquí pues es una gran ayuda, pero si soy, por ejemplo, yo, comerciante, etcétera, en el cual o soy mi propio jefe o etcétera, ¿no? Yo genero mis propios recursos y tengo esa obligación de dar, pero no la doy. ¿Por qué? O porque no quiero, X o Y situación, a lo mejor hubo una racha de desempleo, etcétera. Bueno, pues este tipo de cuestiones puede incluso influir en que seamos deudores alimentarios morosos. Pero para esto, obviamente, pues también se tiene que solicitar, todo se tiene que peticionar y avisar al juzgado. El juzgado no es adivino, ni tampoco le da seguimiento así de que, vamos a ver que si fulanito de tal está cumpliendo con sus obligaciones.
No, obviamente pues la carga de trabajo hace imposible este seguimiento, ¿no? En el cual decir, ok, ¿sabes qué? Ya dejé de recibir pensiones, pues promuévele al juzgado, ¿no? Avísale, hazle de su conocimiento, ¿para qué? Pues para que sea a lo mejor parte inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Eso es por una parte, ¿no? Que se le da esa publicidad a que la profesora Diana Gutiérrez debe alimentos a tal persona. Obviamente, pues ahí empiezas como si fuera un buró, ¿no? Un buró de crédito, pero en dado caso, pues de ser alimentos, ¿no? Entonces, te empieza a, de alguna manera, a fichar de esta manera, ¿no? De que tú puedes o eres una persona que no es, obviamente, pues, o no va al corriente con sus eh, deudas alimentarias o sus obligaciones alimentarias. Esto es mínimo, ¿no? A lo mejor pues me vale, ¿no? Estar yo inscrita en ese padrón de deudores alimentarios morosos, pero aquí otra situación también se configura. El hecho de que sea un ámbito familiar o civil no implica que no tenga consecuencias en otras ramas del derecho. Ustedes lo van a ver en su momento oportuno en derecho penal, con incumplimiento de obligaciones. ¿Sale? El dar una pensión alimenticia es una obligación. La incumplo, es posible estar cometiendo un delito. Hay personas que se encuentran privadas de su libertad por no dar pensión. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Digo, lo mínimo es a lo mejor estar registrado en ese padrón de deudores alimentarios morosos, pero ya la libertad es otra situación, ¿no? Que de alguna manera pues va encaminada en esta situación. Mi documento base pues es obviamente pues mi solicitud ante el juzgado y que la otra parte no acredito estar al corriente en sus obligaciones alimentarias. Y obviamente pues eso es, creo que prueba suficiente para que la gente del Ministerio Público consigne ante un juez penal la situación y pueda ser obviamente pues condenado a las penas privativas de libertad o en este caso inclusive, ¿no? Pena privativa y reparación del daño, que es cúbrete lo que no has pagado y obviamente pues también una multa y la multa pues obviamente va a las arcas del Estado y a lo mejor pues inclusive, ¿no? Te van ahí con tus horas tras la sombra, ¿no? Tus días en lo que no haces, en lo que no te otorgan un llamado perdón o se desisten, ¿no? De esta situación o esta acción penal, que de alguna manera pues se sigue de oficio. Grave o no grave, es una situación que se tiene que dar. En su momento ya lo verán con la tipificación a los hechos delictuosos. Pero hasta el momento aquí lo dejamos. No sé si existe alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento. ¿Ninguna? No, no, profe. Ok. Bueno, espero se esté quedando claro estos aspectos. Si no, pues ya saben, ¿no? Con todo el gusto del mundo, pues estamos aquí para tratar de disolver esas dudas. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en la próxima sesión clase, que es la próxima semana. Estemos al pendiente de las tareas o actividades que están en plataforma, tratando de realizarlas en tiempo y forma, porque, bueno, dado el incumplimiento en alguno de los aspectos, implica una penalización a la tarea. Obviamente, estar presentes en clase, ser participativo, me empieza a dar décimas extra, que empiezan a lo mejor a ser menos agresiva la penalización que se tiene, pero pues nada mejor que pues empezar a cubrir como se debe, ¿no? Entonces, tenemos apoyos, por supuesto que tenemos apoyos, pero pues una mera sugerencia, ¿sale? Que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.